Buenos días. Hoy abordaremos el tema de la muerte, a la cual le asignamos diferentes connotaciones a partir de nuestros constructos socioculturales. Sin embargo, la interrogante constante es, ¿qué es la muerte? Y en esta ocasión, el maestro Rebolledo compartirá con nosotros un espacio de reflexión al respecto. Antes de cederle la palabra, me permito presentarlo. El doctor Rebolledo es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en anestesiología por la UNAM, maestro en ciencias bioéticas con mención honorífica por el Instituto Politécnico Nacional, doctorado honoris causa por la Universidad Americana de Cultura. Se desempeñó como asesor de la Comisión Nacional de Bioética. Fue docente en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Se desempeñó como médico general de base del Hospital de Zona número 27 del IMSS. Es autor de diversas publicaciones relacionadas con la muerte, la eutanasia, la bioética, el suicidio, por citar algunos temas. Asimismo, colaboró hace ya algunos años en la División de Extensión Universitaria de la FES Iztacala, en donde ha participado con excelente calidad académica. Sea usted bienvenido, doctor, y le cedo la palabra. Gracias. Nada más una pregunta, ¿cómo le hago para sacar esto? La presentación, Jessica, o tú, Ana. Sí, Pacientes terminales y he acompañado a morir a algunos miles. Esto me ha hecho reflexionar muchas veces sobre la muerte y actualmente estoy en un proceso de atender mi propia muerte porque cuando uno gana edad, pues tiene que entender que esto se acaba. De ahí, no sé cómo hacerle para que avance ya. No sé cómo se le quita esto. Bueno. Espero que lo logren ver. El doctor David Godal, el año pasado, solicitó un suicidio asistido en el sistema Dignitas de Suiza, que desde 1941 tiene autorizado el suicidio asistido a través de procedimientos médicos suaves que permiten una muerte tranquila. El doctor David Godal se cansó de vivir, como muchos otros, pero que no se atreven, como él, a tomar la decisión de despedirse de esta vida. Afortunadamente, sus nietos lo ayudaron, fueron los que le pagaron el viaje y finalmente se suicidó. Él decía que lamentaba mucho haber alcanzado la edad a la que llegó y que no era feliz, que se quería morir, lo cual no era particularmente triste, que lo triste era que se lo impedían. Por otro lado, en todo el mundo, y entre ellos España, están en un movimiento sobre muerte digna. La organización DMD en España tiene a este participante que es polaco, y con este poema nos podemos dar cuenta de que efectivamente tenemos que atender en su momento la muerte, y en eso estamos. Para ello, entonces, tenemos que acercarnos a entender la realidad de la muerte. Y esto a través de Sánchez Vázquez, que nos dice que la ética explica, esclarece e investiga una realidad dada. Yo he estado investigando la muerte y su estudio de la ética lo constituyen los actos humanos conscientes y voluntarios que afectan al otro. Como médico y asistente de pacientes terminales, evidentemente afecto al otro y soy afectado por el otro. De tal manera que esto me obliga a estar pendiente de la ética. Por otro lado, la bioética, querría aclarar que es una ética práctica. Lo que busca es la justificación del por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y quién toma las decisiones respecto al uso de la ciencia sobre la vida.
La bioética, desde 1970, que Van Rensselaer-Potter, o Potter como se le conoce, presenta este conflicto de hasta dónde el médico o los servicios médicos deben intervenir para evitar la muerte, ¿sí? O conservar artificialmente la vida. Tratando de explicar la realidad, entonces llegamos a este momento en donde la realidad se define como un constructo, algo inacabado. En otras palabras, una interpretación de lo sensible. Esta interpretación, que es muy importante que sepamos, es conveniente a través de lo mensurable para todos, todo el tiempo. Es decir, establecemos una realidad objetiva para entender que un litro de gasolina en la República Mexicana tiene 950 mililitros y todos estamos de acuerdo, nos conviene. Entonces, en este sentido, esta realidad objetiva la podemos medir y transponer a todo el territorio. Pero existe la otra realidad, la realidad subjetiva, que obedece a la percepción del sujeto y corresponde a lo simbólico. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, le damos sentido al objeto. El objeto puede ser objetivo o subjetivo. Todas nuestras abstracciones entran en esta categoría. Y entonces, lo interesante de esto es que es un valor que puede variar para el individuo o la red social en el tiempo. No es lo mismo los 20 años que, los 20 años que los 3 mosqueteros después. Entonces, con esto, con la realidad subjetiva, establecemos nuestro propio orden de las cosas. Como veremos, no sé si alcancen a ver acá está. Para poder hablar de la muerte tenemos que entender qué es la vida. Uno de los problemas políticos más grandes que yo he encontrado en querer intervenir en la política, en estos temas en México, es que no hay una definición de vida, pero no la hay en ningún lado. Y encontré una junto allá con Descartes y otra con Leibniz, que me hicieron juntar esto y llegar a la conclusión de que la vida es un proceso de transformación de energía, de fenómenos físico-químicos. En el caso de los seres vivos, en general, a través de una molécula compleja como es el ADN, que conforma una forma y un funcionar, genoma y genoma, que distingue a las especies, en este caso la especie humana, que desarrollan la adaptación en 4 movimientos. Hay que entender esto. Los individuos de las especies se adaptan o la especie se adapta a través de que los individuos que la conforman nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueran. ¿Sí? Con un solo sentido, la preservación de la especie. En este sentido, nosotros somos como cualquier otro ser vivo, bacteria, virus, guajolote o lo que ustedes gusten y manden, en donde lo que debiésemos atender, si es que lo entendiéramos, es que tenemos que estar conscientes de que somos parte de una especie a la cual hay que preservar. De esta manera llegamos a que la vida no es una cosa, sino un orden de las cosas. Ese orden, para que se preserve, en el caso de los seres vivos, requiere de 3 relaciones específicas. La económica, o sea, la relación insumos-consumos, que haya suficiente alimento para tal especie y que esta especie sea suficiente para, no sea mayor a lo que los insumos le pueden mantener. El otro orden es la relación predador-presa. En particular, ahorita nosotros, el predador, el COVID-19, pues está provocando una reacción de nosotros para
resolvernos. Pero hay que entender, por ejemplo, que estamos creyendo que el virus viene de un murciélago y nosotros estamos acabando con los murciélagos. Entonces, de alguna manera puede ser una defensa de los murciélagos. En fin, ese es el juego de la vida a nivel básico biológico. Y uno muy importante que está sucediendo y que no nos hemos dado cuenta es la relación estable de la tasa de nacimientos-fallecimientos. En este momento, uno de los grandes dramas que está sucediendo para efectos de la extinción de la especie humana es que los fallecimientos han disminuido mucho en relación a los nacimientos. Y esto está provocando una sobrepoblación, no porque nazcan más, sino porque no nos morimos los viejitos. Entonces eso está provocando un fenómeno que se llama tsunami plateado. El tsunami plateado lo que está trayendo como consecuencia es que cada vez habemos muchos ancianos que no podemos hacer otra cosa más que mantenernos sobreviviendo, entre comillas, lo mejor posible. Pero hay muchos, pero muchos, no se pueden imaginar, se calcula más o menos 300,000 que están en condiciones extremas siendo mantenidos artificiosamente en el mundo. 300,000, la mitad de los que se han muerto por COVID ahorita. Y esos son parte de los que están contando para la preservación de la especie, que no se está preservando porque estas tres relaciones, en el caso de la especie humana, está ¿cómo se llama? Presentándose. Somos una especie en extinción, aunque no lo crean. Ahora bien, si hay por ahí algún médico, no sé si le enseñaron, o no sé si alguien les haya explicado, que existe una materia que se llama fisiología de la muerte. ¿Cómo fisiología? Sí, es que morirse es normal, es un mecanismo intrínseco, consubstancial a la vida, que nos permite mantener el equilibrio, tanto interno como externo de los individuos, como de la vida en su conjunto, de toda la vida. Y entre esos mecanismos, lo que se pretende con la muerte es que sea de una manera controlada y sin causar daños al entorno. En este sentido, lo que está sucediendo con los seres humanos es que estamos causándole mucho daño al entorno, una vez que si estoy en estado vegetativo persistente, tengo una enfermedad crónica degenerativa de dependencia extrema que requiere de muchísimos recursos económicos, humanos y de todo orden, pues lo que estoy haciendo es causando muchos daños al entorno, entre otros el patrimonio de la familia que se va consumiendo muy rápido en este caso, por ejemplo, en este momento tengo una paciente que su hija vive en España, la vino a cuidar y ya se está divorciando porque el español le está diciendo, oye, yo no puedo estar acá solo y resolviendo la vida con el hijo mientras tú estás cuidando a tu mamá, que además tiene una condición final, ¿sí? Ese problema es bien serio y se presenta muchísimo en estos momentos, ¿sí? Para colmo de males, nosotros, mis compañeros de 70 años, están cuidando a sus mamás de 95 o de 100 y ellos ya tienen problemas y tienen que ser cuidados por sus hijos. Y de esta manera se va generando este desequilibrio que les menciono. Por otro lado, decía yo, la muerte es un mandato genético. La muerte es instructiva, es una instrucción para que los que si tienen que morir se mueran activamente en aras del bien común. Esto es muy importante porque les digo, los seres humanos en particular, no estamos pensando en la especie, no estamos pensando ni siquiera en nuestra familia, estamos pensando en nosotros, y nosotros, como vamos a ver más adelante, nos construimos la inmortalidad. Por el otro lado, lo que está sucediendo es exactamente
una apoptosis sanitaria, es decir, estamos respondiendo al estrés, a las lesiones que la vida nos pone, hasta que finalmente se desordena la vida, estalla y derrama su contenido sobre los vecinos, provocando una respuesta indeseable para todos. Esto es lo que está realmente sucediendo. Entre ellos, por ejemplo, una forma del estrés es el envejecimiento celular. Nosotros estamos programados para que se dividan nuestras células madre aproximadamente unas 50 veces antes de entrar en senescencia, en ser viejitas, así como yo. Y entonces, a más divisiones, mayor daño celular, hasta que finalmente se presenta la muerte, porque se va perdiendo el material genético, ¿sí? Aquí se va degradando el DNA y va perdiendo cadenas que van provocando que cada vez tengamos menos capacidad de respuesta a la vida por el envejecimiento. Por el otro lado, si lográramos detener los genes que van generando la muerte por envejecimiento, entonces tendríamos un crecimiento ilimitado, es decir, mantendríamos la longitud del telómero de la cadena de DNA y eso nos provoca cáncer. La palabra cáncer quiere decir inmortal. En otras palabras, el cáncer es por ser inmortales, o por lo menos así se está presentando. Algo que tampoco les enseñan a los médicos es que existe dentro de la fisiología de la muerte un proceso de consumación de la energía, ¿sí? Y es una depleción progresiva de la capacidad de respuesta orgánica ante las demandas extremas. Es decir, vamos perdiendo la reserva fisiológica porque es necesario perderla. Y entre ello, el primer signo que se presenta es la anorexia. Los pacientes que se van a morir quieren dejar, más bien dejan de comer por mandato genético, pero los médicos y la familia dicen que no puede dejar de comer porque se puede morir, así que le ponen una sonda nasogástrica, una sonda gástrica, una alimentación parenteral, sueros, inventan tecnología de proteínas extraordinarias para instrumentar la sangre, en fin. Hemos hecho y deshecho con esto de que tienen que comer para que no se mueran, cuando que lo que tienen es que morirse para poder descansar, ¿sí? Por otro lado, otro de los mecanismos que utiliza la muerte, que sería la vida para poder morirnos, es que dejamos de movernos porque ya no tenemos que ir a ningún lado, tenemos que morirnos. Sin embargo, nuevamente la tecnología y la ciencia dicen que no, que nos tenemos que mover, y la fisioterapia, y los mecanismos, y, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, no nos podemos morir. El hipercatabolismo es el consumo de la energía que ya no es metabolismo, que ya no es anabolismo, que ya no nos sirve de nada y que lo único que está haciendo, si es que seguimos recibiendo energía, es provocando mayores daños, entre otros, problemas digestivos muy importantes y problemas de carácter tóxico, porque tanto el riñón como el hígado ya no funcionan o no funcionan con un sentido metabólico, sino catabólico. La inmunosupresión es parte de lo que permite la vida para que nos podamos morir y eso nos coloca en posibilidades de tener infecciones que nos ayuden a morir. La más frecuente es la neumonía, como está sucediendo ahorita. Parte de lo que aquí es donde yo intervengo, y que es a lo único que me dedico, algo que sí es un problema para el que se está muriendo es la deshidratación. El cuerpo tiende a deshidratarse cuando uno está muriendo, pero la deshidratación produce sed, y la sed es torturante para quien la está padeciendo. Ahí es cuando mi procedimiento es quitar la sed, que no quiere decir regular como lo hacemos en los hospitales o en un desequilibrio hidroelectrolítico, hacer una serie de cálculos extraordinarios, sino administrar líquidos por cualquier vía para que se quite la sensación de sed, solo para que se quite la sensación de sed. Por el otro lado, se presenta la inversión del nictámero, es decir, el insomnio, y el insomnio es una patología muy complicada porque mucho de las alucinaciones y de que ven a los que ya se fueron, los que se están muriendo,
tiene que ver con que ya no duermen y entonces comienzan a tener problemas que en lo único que piensan es poder morirse. De hecho, quieren dormir. Morir, doctor, déjeme morir para descansar de una vez por todas, dicen los pacientes. Finalmente, existe una cosa que se llama bloqueo de ganglios basales, que es donde se producen las endorfinas endógenas. Y por lo tanto, el paciente llega a tener dolor, como decía otro paciente. Una paciente decía, me duele todo, desde la punta de los cabellos hasta la punta de los dedos del pie. Y efectivamente les duele porque ya no producen el analgésico natural que nos mantiene con una posibilidad de desarrollarnos en la vida cotidiana. Entonces, con estas condiciones, lo único que se espera es que el paciente se muera. Más bien, lo único que espera el paciente es morirse. Pero lo único que instrumentamos la medicina y la sociedad es que no se muera a cualquier costo. Y entonces en esas estamos. Ahora bien, hasta ahí hablé de la vida biológica. El problema es que no somos solo biología. De hecho, esencialmente, somos seres humanos porque tenemos conciencia. Así como para la vida todo es energía, para la vida humana todo es conciencia. ¿Sí? Y efectivamente la vida humana inicia en la concepción. ¿Qué es la concepción? Trastocar la realidad en concepto, tomar conciencia, dar razón y sentido a esa otra realidad subjetiva con la que a través del imaginario transformamos la naturaleza de las cosas en un entramado simbólico. No es lo mismo que pase ahorita un señor en una camilla que pues hay que atender a que me digan, oye, se llevaron a tu papá. ¿Sí? ¡Ay, caray! Cambió la vida. ¿Sí? ¿Qué hicimos con mi papá? Bueno, mi papá es un cuerpo que tiene toda una connotación simbólica a través de la cultura y tiene un orden trascendente, donde el fin último no es la preservación de la especie, sino la idea de la inmortalidad. Una idea muy perversa que tiene más de 13,000 años, en donde se les dijo a los seres humanos que no eran inmortales, pero no sé por qué insistimos en que tenemos que seguir, que alcanzar la inmortalidad. Bueno, no por lo tanto, ya no es la preservación de la especie, sino la inmortalidad lo que nos mete en problemas. Y el imaginario es la forma en que finalmente comenzamos a crear un discurso, un logos, ¿sí? Que a través de la cultura nos va penetrando y nos va deformando nuestra visión de la realidad hasta convertirla en una pesadilla cuando se trata de la muerte. La muerte humana, perdón, déjenme ver, era lo que decía. Entonces, lo que tenemos que ir entendiendo es que ya no estamos hablando de la biología, estamos hablando de la cultura. Y desde la cultura, en estricto sentido, les digo, la vida inicia en la concepción. Santo Tomás, bueno, Tomás de Aquino, dijo que la vida comienza a los 40 días de que una mujer es preñada. ¿Por qué a los 40 días? Porque antes de darse cuenta de que ya no regla, ¿sí? No sabe que está embarazada. Hasta que una vez que entiende que está embarazada, toma conciencia y tiene dos opciones. El embarazo es un niño que ella quiere con un anhelo de un hijo o es un problema. Si es un niño, lo va a tener, va a buscar la manera, aún con problemas orgánicos, ella va a buscar la manera de tenerlo, ¿sí? Pero si es un problema, ella va a buscar la manera de no tenerlo, ¿sí? En otras palabras, es la concepción la que le da el sentido al ser humano, no la preñez, no el espermatozoide, no, es la conciencia de la mujer la que toma la acción de darle sentido al feto. En fin, entonces, desde ahí, desde estos significados conclusivos, se prescinde de la mutabilidad, de las apariencias, y el objeto es realmente, entre comillas, sustancia o esencia. Ahí ya somos seres humanos. La madre
le da el sentido trascendente a la hija, al hijo, el que resulte, y esto nos va a dar la posibilidad de seguir siendo lo que finalmente, si nacemos, vamos a ser, seres humanos. Esos seres humanos, conformados y deformados por la cultura, pues vamos a terminar siendo, dando pláticas a las máquinas que no entiendo del todo. Bueno, ahora bien, es importante que, como lo que buscamos es la trascendencia, y trascender quiere decir más allá, ir más allá. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nosotros venimos, una vez humanos, de un más allá antes de nacer. Nuestra madre nos concibió y nos dio el ser de tener un hijo para ella, y junto con ello nos trasciende desde un más allá que aún no es para los demás, pero que y ni siquiera para nosotros hasta que no nacemos. Una vez nacidos, entonces adquirimos tantos sentidos, vamos generando en la vida unos a otros para finalmente generar una conciencia con un orden que se llama mi vida, la que resulte ser, y que tiene como fin que la reconozcan. Ahorita, la maestra Juárez me trascendió porque dijo que yo era todo lo que dijo, y entonces ya soy trascendente, más allá de que sea tan importante o no, si es que es importante. La verdad es que yo siempre digo que soy el cuate de todos, y todo esto me resulta un poco incómodo, pero finalmente todo eso lo hice, entonces eso es lo trascendente para efectos de la especie humana, de la República Mexicana. Ahora bien, en este carácter simbólico, ¿sí?, lo que termina siendo importante es la referencialidad, la relación con el otro. Entonces, cuando nosotros podemos entendernos en un otro, como sería en el cuadro de Velázquez, que si lo estudian en la exégesis del cuadro, es maravillosa, entendemos que Velázquez, que pintó ese cuadro hace 300 años, lo está pintando en este momento, porque lo que está pintando Velázquez en este momento es el cuadro que ustedes están viendo, ¿sí? Y él está pintando lo que ustedes están mirando, lo que dice el poema que está ahí: y si mis ojos a través de tus ojos miran, al mirar los ojos de mis ojos veo tus ojos que en mis ojos se miran. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que nos hace humanos, son los ojos del otro que nos permite establecer una relación histórica que genera un nosotros. Estamos hablando de nosotros. Esto nos lleva a entender que los seres humanos somos una abstracción, un ente que le llamamos biopsicosocial, y que los presocráticos entendían que la vida humana precisaba de requisitos indispensables: razón, autonomía y libertad. Es lo que le da sentido a la persona humana. Esta abstracción, este momento, es muy importante porque es parte de la lucha que tenemos ahorita, no yo, sino mucha gente en el mundo, en donde los absurdos que estamos generando al tener cuerpos sin razón, sin autonomía y sin ninguna libertad, dependientes extremos de la tecnología, y le llamamos a eso vida humana, entonces estamos en un problema ético muy importante, porque finalmente no permitimos que esos cuerpos mueran, porque, y ahorita vamos a ver, lo que estamos generando son la condición de no persona. ¿Qué es una persona? La persona humana comprende un sentido de mismidad. Mí mismo, vamos a platicar a la computadora y a todos los que nos escuchen. Esa mismidad, ¿sí?, se manifiesta en un cuerpo, ¿sí?, y también en una imagen corporal. Ustedes se podrán olvidar de mi nombre, pero si me están viendo en la pantalla, va a ser difícil que se olviden de mi bigote. Soy, así me manifiesto, ¿sí? Pero también manifiesto pensamientos, sueños, sensaciones, emociones, sentimientos y razones que conforman una cosmovisión. Cada uno de ustedes tiene una cosmovisión y una escala de valores propios
que transforman al individuo en una idea de sí frente al otro. En este sentido, las personas humanas requieren de todos estos elementos como la constitución de un ser humano. Es así que lo que se busca pues, desde el planteamiento ético de la medicina es que se conserve la integridad. La integridad es todo, el todo compuesto por todas sus partes, esenciales o no. En este caso, si mi cuerpo ya no tiene conciencia, ni autonomía, ni libertad, ni movimiento, ni hambre, ni nada, entonces yo ya no estoy ahí. El cuerpo sí, pero yo no. ¿Sí? Por otro lado, yo necesito una identidad, algo que me diga y les diga a los demás quién soy y mi manera distinta de ser frente a los demás. Y, por sobre todo, la dignidad. La dignidad no existe per se. Este es un pleito que en mi tesis discutí, porque la dignidad dicen que es la esencia que Dios les dio a los seres humanos, y algunas doctrinas filosóficas dicen que es esencialmente lo que hace al ser humano la dignidad. Pero la dignidad no existe per se. La dignidad es el resultado o consecuencia de la relación corresponsable con quienes compartimos la vida. ¿Sí? En este momento me avergoncé un poco y sentí pena porque entiendo que tengo que tener más elementos para dirigirme con la computadora. Y eso me hace sentir responsable con ustedes. Pero junto con ello también entiendo, ustedes me pueden dar el beneficio de la duda y de la atención. Esta relación que se establece ahorita a través de estos mecanismos, ¿sí? Es una relación digna toda vez que sea una relación respetuosa, una relación que atienda al otro, con el otro, por el otro, para el otro, y de tal manera que se mantenga en todos los momentos de la vida. Y es ahí donde, cuando uno se va a morir, necesita que se le atienda. Su muerte, no la vida. O más bien, la vida que finalmente necesita que se muera. Sin embargo, el conflicto existencial en sí mismo, que se llama angustia, precisamente es la contradicción en la que vivimos. Una contradicción que nace de que no queremos aceptar que nos vamos a morir, ¿sí? Y pretendemos imponerle a la naturaleza una forma de ser, o más bien una forma de hacer las cosas, impidiendo que el ser humano se muera. La angustia es un conflicto ante la muerte porque no queremos, es un conflicto de cultura, no de natura, ¿sí? Y entonces la muerte humana no puede atenderse a partir de meras consideraciones biológicas, ¿sí? Es un problema de la conciencia, un problema de la relación con los demás. Y esta relación se establece a través de ir creando lo que le llamamos valores, ¿sí? Es decir, aquel conjunto de sentidos o lo que me hace sentido a mí, ¿sí? Y que comparto con los otros, pero a esos sentidos, como dice bien ahí el texto, los impelo de un ser trascendente, de un ser que debe ir más allá. Este texto, esta presentación, quiero que vaya más allá y que por lo menos les haga pensar a favor o en contra algunas consideraciones que les permitan una reflexión interna muy importante. Porque, créanmelo, se van a morir. Ahora bien, mientras esto sucede, mientras estamos en manifestar nuestra trascendencia, nuestro ser y la estructura que nos hace ser con el otro, ¿sí? Cuando vamos a morir, aparecen una serie de eventos, y esto lo veo entre mis pacientes, a los cuales les indico que tienen que saber manejar los arraigos, desprendiéndose de los más superfluos, de los que no tienen importancia, para poder llegar a los más profundos que les ayuden a entender su muerte de una manera menos conflictuada. En general, la inmensa mayoría lo entiende, los que se están muriendo. Los que no se están muriendo no lo entienden, como vamos a ver.
Ahora, mientras se están muriendo, aparecen los pendientes. Una serie de situaciones de todos esos sentidos impelidos de trascendencia que necesitan depositar en una maleta. Mi padre cuando murió me dijo, ya hice la maleta y viajo ligero, hijo, puedes estar tranquilo. Y créanme, una vez que me lo dijo, me sentí muy tranquilo de saber que mi papá estaba en paz, que estaba bien, que se estaba muriendo bien, ¿sí? Y esto precisamente define y autentifica al otro, y esto nos ayuda, tanto al que se va a morir como a los que nos quedamos vivos, a tirar la basura, a componer, cuidar, querer, buscar, ser. En otras palabras, seguir resolviendo la vida a pesar de que nos morimos, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de las personas, antes de llegar a este punto, al intentar hacer su maleta, se meten en muchos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ocupan de lo que la cultura les dio. De hecho, eso es parte de lo que está sucediendo ahorita con todo el fenómeno COVID. La cultura nos está vendiendo la culpa de no saber qué hacer frente a una amenaza de esta naturaleza. Y los medios de comunicación se dedican a estarle diciendo a uno que es un irresponsable, que no sabe vivir, que se meta a su casa, que se ponga el cubreboca, y una serie de cosas que dice uno, espérate, si lo tomo racionalmente, sí, tengo que proteger al otro, respetar al otro, pero la vida es vida y hay que interactuar con toda la pena, pero soy de esos que a los que les quieren vender culpas y que yo no quiero comprar, ¿sí? Pero, sí, la sociedad se está moviendo en este momento a través de eso. Y junto con ello, con una serie de problemas construidos que terminan generando sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es la suma de 3 eventos. Hubiera, quisiera y si pudiera. Todos, cuando estamos frente a alguien que se está muriendo, o todos los que se están muriendo, mucho del tiempo que utilizan en hacer la maleta es en estar pensando, ay, es que hubiera, ay, es que quisiera, ay, es que si pudiera. Y no se dan cuenta que la realidad les está diciendo que solo les queda este momento y que lo tienen que ocupar en meter en la maleta lo importante, lo verdaderamente importante, que es la autentificación con el otro, del ser sido, compartido con la vida, que es lo que nos hará trascender, ¿sí? Por eso es importante que aprendamos que el sufrimiento es una construcción simbólica, no existe, lo creamos los seres humanos. Si yo les doy un pellizco, les va a doler, se van a sobar, quizás se tenga que poner una pomadita, en fin, o me regresan un trancazo, como fuere, el dolor es real y tiene una serie de consecuencias. El sufrimiento es un constructo para disculpar, más bien me echo la culpa, y de ahí lo paradójico de los seres humanos, me echo la culpa para disculpar mi incapacidad de no poder sobrevivir, ¿sí? O de impedir que el otro se muera. Es muy complejo esto, pero hay que trabajar en ello. La verdad es que somos una contradicción muy grande porque no queremos atender la realidad objetiva, como comencé al principio. Muy bien, una vez que vamos atendiendo que tenemos que dejar de sufrir y que tenemos que darle el acabado a nuestra vida, entonces lo que tenemos que hacer es sanear el ambiente. El cuadro que ustedes están viendo es del siglo XV, y si ven al señor de rojo que está al fondo viendo un frasco con un líquido amarillo, es un médico que está revisando la orina. Pero lo realmente importante es lo que está sucediendo alrededor del paciente que está muriendo, que son sus valores, todo lo que lo contiene, sus cuates, su mujer, la otra mujer que está echándole la mano, en fin, sus creencias, sus ideas, todo allí está contenido. Y el médico en la esquina, allá atrás, revisando algunas cosas que habría que entender para él,
pero que de ninguna manera le van a servir al paciente, ¿sí? Más adelante vamos a ver lo que hacemos hoy. Ahora, una vez que entendemos, ¿sí?, que tenemos que ir aplicándonos, como dijo el poema, ir entendiendo que nos vamos a morir, entonces hay que escuchar al cuerpo, y el cuerpo nos dice, cuando nos vamos a morir, y esto me lo dicen todos los pacientes que tengo oportunidad de interrogar, desde preguntas concretas y claras, ¿qué siente? Es que siento que me estoy muriendo. ¿Y qué es lo que siente? Porque yo no me estoy muriendo. Explíquemelo. Y siempre me dicen, es que es algo que está dentro, doctor. Es algo que me está diciendo que ya se acabó, ¿sí? Me decía una niña de 21 años con un cáncer pulmonar, es que desde adentro me están avisando que yo ya me voy a morir, ¿sí? Y pues yo le tengo que hacer caso, porque lo que estoy viendo es que ya no tiene pulmones, tiene un cáncer diseminado en todas partes. Entonces, eso es parte de lo que está sucediendo, ¿sí? Y finalmente lo que nos está diciendo el cuerpo es, vive, es decir, síguele hasta que te mueras, pero como un acto fisiológico, como parte de esa realidad, para que te quedes ahí, que seas ahí, como dice no Heisen, perdón, ¿cómo se llama este muchacho? El ser y la nada. Bueno, luego se los digo. Entonces, algo, ¿sí?, que les confirma que se están muriendo, les permite además desvelar la vida y dejan de estar inventando juicios, ¿sí? Es un momento amoral, no hay juicios, no es bueno o malo, ni bonito, ni feo, ni mejor, ni peor. Es solo ese momento de vida que se está aclarando para que sean lo que son o lo que terminarán siendo en la conciencia de los demás, ¿sí? Caso contrario del cuadro rojo que acabamos de ver, es este momento en el cual esto es lo que se está peleando. El que se quiera morir así, con todo gusto le pago la mejor terapia intensiva para que se vaya a morir ahí, pero el problema que tenemos ahorita con los pacientes que están muriendo de COVID es precisamente el problema humano, no técnico. El problema es que se están muriendo solos, viendo marcianos, todos enfundados y con caretas, sin ningún sentido de compasión o una sonrisa, ¿no? Se están muriendo solos. Y para colmo de mal, los meten en una bolsa donde por si fuera poco, no saben si siquiera son ellos, ¿sí? Está habiendo muchos problemas, no nada más en México, en el mundo. ¿Por qué? Porque les entregan cadáveres que no son. Y esto es parte del problema que está sucediendo ahorita y que se nos ha olvidado la muerte humana a partir de resolver la muerte biológica. La verdad es que tenemos que ir dejando de luchar contra la muerte y buscar otras alternativas que le permitan al moribundo, ¿sí?, vivir su muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque de no aceptarlo, pues vamos a enfrentar precisamente esta contradicción que nulifique y vacía las conciencias de sentido. Eso es lo que nos hace ver la muerte, ¿sí? Más bien, lo que nos oculta la muerte. Por eso la manejamos como un misterio, como algo que nadie se debe atrever a acercarse, a mirar, a tratar de discernir, ¿no? Mejor la manejamos como un misterio y con eso vaciamos y nulificamos todo lo que está alrededor de un individuo que está muriendo, ¿sí? Y no se vale. Lo que necesitamos es retrotraer al ser humano, ¿sí? Y dejar de estar considerándolo meramente biología. El ejemplo que pongo aquí de un paciente que tuve es que el muchacho me decía, doctor, ¿puede venir a ver a mi paciente? ¿Sí? El de la cama 33, el que tiene cáncer de hígado, ¿qué está diciendo? ¿Sí? ¿Quién es y qué es de usted? Don Juan, mi papá. Ah, ¿quieres que vaya a ver a tu papá? ¿Qué diferencia? ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra manera de vernos
en el momento de la muerte, porque estamos hablando de la muerte humana, no de la muerte biológica, ¿sí? Ahora, dentro de esa muerte humana, tenemos que acercarnos a las consideraciones humanas respecto a al saneamiento del ser interior, que le llaman ser espiritual. Aunque aquí lo señalo porque la sociedad es creyente. Yo particularmente soy ateo, no gracias a Dios, simplemente soy ateo, y le tengo mucho respeto a todos los dioses, ¿sí? El que resulte ser. Y lo que sí me encuentro es que uno de los problemas, primero es que la gente no sabe perdonar porque no sabe qué es perdonar. ¿Sí? Ahí pongo dos de las acepciones que tiene la palabra perdonar: volver al trato previo a la ofensa y autentificar la vida como fue. Los hechos no pueden deshacerse, ¿sí? Así es, punto. Ya, así fue. No, yo no quería, bueno, pero ese es problema de otra cosa. Ahí está, reconócelo, acéptalo y síguele. Hasta ahí sería autentificar la vida. En el caso de los dioses, por ejemplo, es que todos se preguntan por qué yo, por qué a mí, por qué ahora, ¿sí? Que se mueran los feos, pero uno por qué. Y eso son preguntas a Dios y reclamos que lo que único que hacen es resquebrajar la fe. Y lo que en ese momento necesitan los creyentes es una fe fortalecida. Yo a lo que me aplico es ayudarlos a que ellos perdonen a Dios. Ellos los perdonen a Dios. No me meto con los dioses, ni les digo lo que tienen que hacer o no. Ya es problema de los dioses. Pero los seres humanos tenemos que tener la fe fortalecida, perdonar a los dioses. Por el otro lado, mucho de lo que me está pasando en este momento que me estoy muriendo, ¿sí? Tiene que ver con el antes, ¿sí? En donde lo que me preocupa es el después, ¿sí? Que dejes de pensar de mí lo que, o dejar de pensar de ti lo que he estado pensando los últimos años. Lo que necesito es sanear, limpiar, barrer, tirar la basura. Y para eso tengo que perdonar al otro, ¿sí? Y ese perdonar me permite entender que en algún momento, en su momento, aquel otro puede hacer que me trascienda con un buen pensamiento, el que resulte. Finalmente está el perdón a uno mismo. Los pacientes, puedo decir que en menos de una hora perdonan a Dios y perdonan al otro, pero les lleva días, a veces nunca lo logran y se mueren con muchas complicaciones existenciales porque no son capaces de perdonarse a sí mismos, ¿sí? Porque no entienden su haber sido como fueron, ¿sí? Y haber vivido como lo entendieron. Dice Mark Twain, Adán era humano, eso lo explica todo, ¿sí? Tal cual, yo suelo decir que tengo dos cosas que los dioses no tienen. Uno es que me voy a morir, ¿sí? Pero la otra es que me puedo equivocar. Y eso me hace humano. Y eso me hace mejor para mí. Y eso me hace perdonarme. ¿Por qué? Porque soy humano. No soy Dios, porque no espero resolver el infinito, porque quiero entender este momento. Sobre todo quiero entender al otro con el que estoy en relación. ¿Sí? Una vez que el paciente ya entra en esta fase final, ya que se ha perdonado o que tiene media hecha la maleta, pero ya se tiene que ir, entonces entra en un estado, ¿cómo les puedo decir? Ay, bueno, así como lo quieran pensar, pero es un estado, ¿cómo se llama? Bueno, virtual, ¿sí? En donde, como decía, no juzga y asciende a todo por todas partes a la velocidad de la luz. Eso hace que parezca que todo es lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan rápido que todo lo ve, pero su vida, lo que está sucediendo es que se está condensando. La esencia se está volviendo nuevamente presencia en luz, ¿sí? Luz somos y en luz nos convertiremos, porque esencialmente somos energía.
Pero en el caso del ser humano, ¿sí? La vida se condensa, implosiona y lo atrae todo hasta volvernos eh, el sentido, ¿sí? Ya no importa si me estoy muriendo de cáncer o me dieron un balazo, lo que sea. No, lo que importa es el sentido de ser, el sido en el otro ser. Y de esta forma me puedo perdonar y autentificar el haber sido como fui, ¿sí? Y de esa manera estamos con la esperanza, la palabra esperanza es espera ultranza, más allá de aquí, es decir, la trascendencia, continuar en el otro por un momento, solo por un momento. Hay un verso que dice, acuérdate de mí por un momento, es lo único que espero de la vida, que tú te acuerdes de mí por un momento. Yo espero que se acuerden de mí por un momento. Una vez que ya tenemos maleta hecha, con todo el sentido de ser lo que somos, satisfechos, pues nos podemos despedir, pero eso es parte de lo que está sucediendo ahorita. No hay forma de despedirse. Y no me refiero al COVID, no me refiero a los hospitales, me refiero a que el 60% de las personas están muriendo en los hospitales, ¿sí? Y entonces, todo esto está provocando un problema para resolver la ausencia y procesar los duelos de manera adecuada. ¿Qué podemos hacer para lograr una muerte digna, tranquila y en paz? Son 3 consideraciones. Primero, déjate ser y déjalo ser. No quiero luchar contra la naturaleza, ella sabe lo que hace y si me voy a morir, pues me voy a morir y punto. Por ahí ya tengo resuelto el asunto. El problema es la cultura, ¿sí? Pero la cultura me pertenece y en un momento dado me dicen, usted no tiene miedo de morirse, o usted no quiere que lo intuben, o usted no quiere... Espérate, todavía no me estoy muriendo, y a la hora de la hora, ¿quién sabe? ¿Sí? Bien, ¿quién sabe? Pero, ¿sí? Como estoy trabajando en ello, entonces me doy cuenta de que hay un montón de situaciones que no empatan con mi manera de pensar, y entonces tengo que ir considerando ponerles límite, ¿sí? Es que van a venir a darme oraciones. Disculpe, no soy creyente, no soy esotérico, no quiero hospitales, no me interesa la tecnología, quiero compañía. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Entonces, a todo eso yo le puedo poner límites. No quiero quedarme en condiciones extremas de ignominia, es decir, de falta de dignidad. ¿Sí? Por lo tanto, me adscribo y soy uno de los promotores y finalmente el que dio los lineamientos de la ley de voluntad anticipada aquí en México, ¿sí? Para que se atienda y se respete al otro si su decisión es que no le haga nada y que se pueda morir, ¿sí? Ahora bien, el otro, el sistema de salud en México, que ya reconoce el estado terminal, aunque no sabe decirlo, dice que te van a enviar a tu casa y donde tú decides esperar. Si quieres esperar, espera, ¿sí? Pero en algún momento dado, ¿sí? Puedes ponerle límites, ¿sí? Si ya tienes todo hecho y la espera está más que rebasada, pues entonces debes tener la oportunidad de que te quiten la sed, el insomnio y el dolor y que tengas todo el contacto humano posible para que finalmente puedas acceder a una sedación terminal. Una sedación que, como lo propone Juan Pablo II, ¿sí? Es lícita, moralmente lícita, porque lo que se pretende es que el paciente esté sin dolor y sufrimiento, ¿sí? Aunque finalmente el resultado sea que se muera, ¿sí? A Juan Pablo II se lo hicieron cuando él dijo, ya no, a mí ya no vayan a hacer traqueostomía, ni otra ileostomía, ya déjenme en paz, déjenme morir. Y entonces lo llevaron y le pusieron su sedación y se esperaron a que se muriera. Eso es todo. Si no tiene gran ciencia ni conflicto. Por lo tanto, ¿cómo se quieren morir? ¿Dónde se quieren morir? ¿Y cuándo se quieren morir?
Yo no me quiero morir de manera intempestiva, por un accidente, por una situación violenta, no. Tampoco me quiero morir de un infarto. Yo me quiero, ni que me vaya a quedar atrapado en una condición de que no me puedan resolver la vida, digo, mi muerte. Entonces, hay que saber entender y atender la muerte de manera racional. Por lo tanto, la idea sería que todos contáramos con la oportunidad de morir en tiempo y forma, mediante una muerte asistida. Eso es lo que estoy promoviendo, eso es lo que yo hago. Asistir la muerte, ¿sí? Que no quiere decir que mate a las personas, sino permito que mueran en las mejores condiciones para morir. Es decir, sin sed, sin insomnio, sin dolor, tranquilos, en paz, acompañados en su casa, y de veras, ¿sí? Como yo me quiero morir. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, no se trata de matar a nadie, se trata de respetar la vida, ¿sí? Y, y, eh, y además respetar el que quiera optar por ello. El 6% de la población en la República Mexicana quiere una eutanasia activa directa, es decir, que les administren algo directo para morirse cuando están en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Ese 6% nadie lo respeta, son gente vulnerable a los criterios del otro 94% que se quieren morir en condiciones muy pobres, pero que a la hora de que se están muriendo, lo único que piden es que les ayuden a morir. Y eso no se vale, ¿sí? Bueno, ¿dónde se quieren morir? ¿En la vía pública? Pues no. ¿En el hospital? Tampoco. No, no. Locos, ahorita se están muriendo, como les decía, el 60% de las personas se mueren en los hospitales y lo único que quieren es irse a su casa a morir, ¿sí? ¿Por qué no les dan chance de irse a morir a su casa? Yo tengo que ir a firmar a los hospitales alta voluntaria con responsabilidad del médico que soy para que se vayan a morir a su casa. Y me amenazan, doctor, ¿ya se dio cuenta de que si lo saca se muere? ¿Y si lo dejo? Siempre les pregunto. Se quedan callados y se van, ¿sí? Porque saben que son pacientes terminales que se están muriendo y que lo que necesitan, ¿sí? Son sus valores, sus arraigos, sus pendientes, los suyos, compañía, ¿sí? Entonces, ¿dónde se quieren morir? Ahí escojan ustedes. Ahora, ¿cuándo se quieren morir? Yo quisiera morirme cuando quiera, cuando uno decida, cuando, como Jorge o Manuel, los dos fallecieron en enero de este año, y la verdad es que mis respetos, qué manera de morir tan bonita, ¿sí? Yo quiero morirme como ellos, aunque uno tenía un cáncer de colon que al que se negó que lo atendieran y que lo único que quería es que le quitara la sed, el insomnio y el dolor, ¿sí? Y además se dedicó a hacer su maleta 2 meses de una manera extraordinaria, como dice, y verdaderamente murió tranquilo, en paz, en su casa, dormido, sin dolor, maravillosamente, como yo me quiero morir. Pero todavía más fue Manuel. Manuel, perdón, Manuel es un médico, un colega ya mayor, retirado también, pero él tenía un problema de ELA, o sea, se estaba paralizando de todo su cuerpo, ya no podía respirar, pero él no quería que le pusieran un ventilador, ni que le pusieran una sonda gástrica, ni que le hicieran una dependencia extrema a la tecnología. Y además llegar a la condición de no persona cuando perdiera el sentido y la conciencia y estuviera conectado a todos los aparatos. Entonces, él me dijo, por favor, ayúdame, deja que me duerma y que evolucione de manera natural. Lo que él quería es, ahora sí que, considerar el final de su vida de carácter instructivo, como dice la fisiología, ¿sí? Ordenado, y por el bien común, por el bien de su familia y de todos los que estaban en su entorno. Entonces, lo único que hice fue precisamente evitar el dolor, la sed y el insomnio,
que estuviera tranquilo, que se durmiera, y eventualmente terminó. Estoy hablando de que he atendido miles de personas y que las he visto morir, pero nunca una muerte tan excelsa como la que tuvo Manuel mi cuate, ¿sí? La verdad es que vale la pena pensar en cómo me quiero morir. La muerte asistida no debe entenderse como una instancia jurídica, sino como una exigencia ética. Es una realidad morirse, y esa realidad demanda conciencia, demanda oportunidad, demanda respeto. Nacer, crecer, reproducirse, son mandatos genéticos que construimos, digo, que entendimos y que lo sabemos manejar de manera maravillosa para poder mantener vivo a alguien, ¿sí? Pero no entendemos que de manera maravillosa la vida nos dice que tenemos que morirnos y que necesitamos entender y atender la muerte como lo hacemos con los otros eventos, ¿sí? Y eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. A esta edad, yo tengo 70 años, y estoy haciendo una revolución que se llama la revolución de la reevolución de la muerte, para como estoy, quién sabe si llegue a los 75, pero mi utopía es alcanzar la libertad de hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Y si me quiero morir, me voy a morir y no le voy a pedir permiso a nadie. Y además lo voy a hacer como yo sé que se puede uno morir, ¿sí? Y no es suicidio, es otro problema, pero en otra ocasión hablamos de eso, ¿sí? No, yo no quiero ser, tengo un libro que previene el suicidio en los médicos, que es de lo que más nos morimos los médicos, de suicidio, pero digo yo, no, una cosa es morirse de suicidio porque quiere uno escaparse de la vida, y otra cosa es querer terminar la vida porque la vida te está diciendo, gracias que viniste, ya se acabó esto. Y ya lo que tienes es mera biología maltrecha que no te está dando nada y que para colmo de males, y ustedes lo saben, cada vez hay más almacenes de ancianos en el mundo, en los que yo verdaderamente siento pena y pánico de saber que me puedan encerrar en uno de esos, ¿sí? Donde me van a tratar de maravilla, en donde me van a dar un sedante mayor que me desconecte y me quede como lelo todo el día, y que me bañe una señorita y me haga lo que quiera, y que me pongan bien bonito y que me pongan talquito y que me levanten y que me acuesten pero que no vayan los míos, que mis nietos ni se aparezcan, que mis hijos no les importe, ¿sí? Que mis hermanos no puedan ir, que nadie esté, ¿sí? Ah, pero todos pagan, eso sí. Si eso es lo que quieren, también se puede, nada más que no se quejen, ¿sí? Ahora bien, la presentación dice que tengo que hablar del duelo, y lo primero que les digo del duelo es que cada vez es más la tendencia a medicalizar y a psicologizar la muerte. No, la muerte es un acontecimiento natural que si entendemos la vida, ¿sí? Entonces podemos resolverlo de una manera racional, consciente, ¿sí? Y esto nos va a permitir morirnos en paz, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ir entendiendo es que podemos morirnos en paz si le damos oportunidad, digo, podemos tener un duelo en paz si le damos oportunidad a la vida biológica de terminar, pero a la muerte humana de continuar, ¿sí? En la conciencia de los demás. Efectivamente, mientras esto sucede, lo que tenemos que hacer es una catarsis y sacar nuestro daño que nos produce la ausencia. Pero todo es para trabajar la ausencia, para quedarnos con la ausencia, ¿sí? Muchos hablan del amor, pero ¿qué significa amar? A privativo de muerte. El amor es lo que no muere, lo que no deja de ser solo porque dejamos de estar. Uno no muere del todo, decían en Nezahualcóyotl, tan solo un poco aquí.
Fuimos conciencia en un otro antes de nacer y seguiremos siendo conciencia en los otros después de morir. Allí, en el otro, se encuentra lo que nos hace trascendentes e inmortales. No es ningún más allá, es quedar acá, en cada uno de aquellos con los que compartimos la vida. La he compartido con ustedes y les puedo decir que como Descartes, tomada la libertad de dudar de todo lo que me enseñaron para que no dejara morir a los pacientes y siguiendo con seguridad emplear mi razón para entender la muerte, ejercí sin cesar para afiliarlo mejor en mi espíritu. Como dice aquí, Descartes y Coles. Yo soy uno de esos Coles. Gracias, que tengan una buena muerte. Ahí nos vemos. Ya no sé qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Muchas gracias, doctor. De decirle al familiar del paciente que su familiar ya está en la fase de muerte. Mira, aquí viene un problema. Mi trabajo, yo llego y le pregunto al paciente, oiga, ¿sabe lo que le está pasando? Sí, me estoy muriendo. ¿Y qué quiere? Morirme en mi casa, etcétera. Bien, correcto. Entonces voy y les pregunto a los familiares, ¿saben lo que está pasando? Todos saben, pero no se lo quieren decir. El no, 9 de cada 10 lo sabe. Ese uno que no lo sabe es porque no lo quiere saber, no lo pregunta y no se debe uno meter. Yo no les explico, salvo que me lo pregunten. Y si me lo preguntan, se los digo así, el paciente se está muriendo, su mamá se está muriendo y necesito que se muera tranquila. Vamos a buscar la manera de que se muera en paz. Pero provoco la pregunta, primero me confirmo la conciencia de que el paciente sabe que se está muriendo. Y todos lo saben, todos, no hay uno que no. ¿Sí? La vida nos dice que nos estamos muriendo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Claro. Se puede entender, manejar, soltar y darle un significado a la muerte de un ser en situación terminal. Pero ¿cómo entender la muerte o vivir el duelo a partir de un suicidio o un accidente repentino? Como mencioné en algún momento, yo no me quiero morir de manera repentina porque esa es la muerte que nadie quiere. Esa es la muerte que produce mayor daño y duelos prolongados, porque no hay tiempo para despedirse, porque no hay tiempo para prepararse, para hacer la maleta. Simplemente me arrancan de aquí. Se vive como un desgarre que requiere mucho más tiempo para repararse y que finalmente va a dejar una cicatriz incluso dolorosa. Los duelos de las muertes repentinas son consecuencia primero de una cultura negadora de la muerte, porque créanmelo, en este momento, hoy, algunos de nosotros se pueden morir. Ahora, como eso ya lo sé, pues yo estoy viviendo este momento de manera plena, muy satisfecho, y si al ratito me muero, bueno, ya por lo menos platiqué por el aparatito este y tuve una nueva experiencia. Entender que nos vamos a morir y trabajar la muerte, como dice el poema del principio, es saber que puede ser hoy y que la gente no se muere por estar enferma, sino por estar viva. ¿Están vivos? Se van a morir. Ahora, si trabajamos el entendimiento de la muerte como un fenómeno natural y le quitamos todo el contenido del sufrimiento y lo atendemos desde la conciencia del otro, pues entonces mi mamá, mi hermano, mi sobrino se murieron en un accidente, ¿sí? Y yo resolví el duelo de los tres, ¿sí? En 2 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía todo un acervo que me había enseñado a morir y que entendía que eventualmente cualquiera de los mis nietos se pueden morir ahorita. Y estoy cierto de ello, ¿eh? Y si se me muere uno de mis nietos, puta máquina, no sé qué haga, pero entiendo que se puedan morir y atiendo que en su momento, si así sucede, ¿sí? Le voy a reconocer a la vida su magnificencia. Es maravillosa y eso es parte de lo que nos toca vivir. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente.
¿Qué sucede cuando la persona ya no es consciente, como en el caso de personas que padecen demencia, ya no tienen facultades cognitivas ni físicas para ser autosuficientes y sus familiares no saben qué decisión tomar? En este momento, todos ustedes, los que resulten, hagan su voluntad anticipada. ¿Sí? Quítenle la responsabilidad y el conflicto a sus familiares. Díganles qué quieren para cuando se presente una situación tal que los coloque en situaciones límite o los desconecte de la vida. Yo le llamo condición de no persona. Ahorita uno de mis hermanos tiene Alzheimer. Ya hicimos su voluntad anticipada, ya la firmó y él dice, así quedamos, él y yo y todos, frente a la familia, en donde él dice, en el supuesto que caiga en la condición de no persona, déjenme evolucionar de manera natural, sin sed, sin dolor. Esto es todo. Y entonces, pues ya no vamos a instrumentarlo, no le vamos a poner todo lo que dice la ciencia y hacerlo vivir 10 años más en ausencia de sí. No, él simplemente se va a morir. Y tengo que, él ya lo sabe, él ya lo firmó, ya se lo dijo a sus hijas, a su esposa y a todos nosotros, sus hermanos, y entonces entendemos que para cuando llegue a la condición de no persona, en ese momento, si no soy yo, algunos de mis alumnos que ya comenzaron a entenderlo, puede ser que lo lleguen a atender. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Doc. En los niños, ¿cómo tratar el tema de la muerte de algún familiar o incluso la de ellos? Muchas veces, esto es un problema de la cultura urbana. En los pueblos, donde todavía la gente se sabe morir, cuando alguien está muriendo, agonizando, el pueblo entero se convoca para estar atentos y siguiendo los acontecimientos y le llevan y le traen y le hacen y le ponen. Y parte de ese ir y venir, ese estar y acompañar, es que los niños estén ahí, que los niños se enteren de todo y que vean todo lo que se hace por el que se está muriendo y los niños se complacen, porque además a los niños se les da dulces y se les da de comer y ven aquello como una verdadera fiesta de despedida. Y eso es en los pueblos. Aquí en la ciudad, en las culturas urbanas, lo primero que se hace es que a los niños se les encierra, se les nulifica, se les hace un lado, no se les deja participar, no los llevan a las funerarias, no les dejan despedirse de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos, de nadie. El niño se queda en la indefensión que no entiende hasta mucho tiempo después. Y la verdad es que no se vale. O sea, en todos los casos que yo he atendido, si hay niños, los hago participar, les explico, se les dice y se les hace claro que la muerte es una posibilidad para todos y que en el supuesto que sea su abuelo, su madre, su hermano o el que resulte, su amigo, él tiene que conservarlo en la conciencia y en el corazón, que es el lugar en donde todos queremos quedar. Ok, muchas gracias. ¿Qué pueden hacer las familias cuyos familiares se perdieron y no saben más de ellos? ¿Cómo debería esa familia afrontar la muerte de su familia o la desaparición? El desaparecido es por ejemplo, la condición de no persona es un desaparecido. O sea, estamos viendo un cuerpo que ya no responde ni a su nombre ni a nada. Es un desaparecido. Pero ahí está, ahora sí que es un desaparecido del cuerpo presente. Eh, eh, Eso es ya una condición de no persona muy grave. El desaparecido es uno de los problemas que hasta hoy yo no he podido resolver. Eh, yo lo resuelvo de una manera muy cruel, muy definitiva. ¿Sí? Si desapareció y no, en un tiempo razonable, no aparece, lo doy por muerto y entonces hago el duelo y lo coloco en esa conciencia y en ese corazón que no lo va a olvidar, pero que ya no lo va a andar buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces lo doy por muerto. Ahora, eso es la manera de resolverlo. Creo que debemos trabajar en eso. Yo he estado trabajando en eso.
No he encontrado ninguna solución racional, no hay forma de poder entenderlo, y la sociedad debe saber construir en algún momento dado mecanismos que ayuden a entender el, al desaparecido, ¿sí? No, no se vale. Pero, pues ahí sí me disculparán, pero no he logrado la respuesta más que para mí, y no es respuesta para los demás, solamente para mí, punto. Gracias, Doc. ¿Cómo la persona puede vivir su muerte ante el aislamiento por COVID-19? Ese es el drama. Los primeros que se murieron de COVID-19, pues no esperaban morirse. En este momento, todos tenemos miedo de que nos dé COVID y de tener que llegar a un hospital. Y ya estando en el hospital, de que me encierren en un lugar en donde no dejen entrar a los míos. Y luego que me metan en un lugar donde me van a poner un tubo y ya no voy a saber de mí. ¿Sí? Ese tránsito es el que en este momento está en problemas. Ese tránsito, hicimos una carta que presentó un alumno sobre el humanismo para la atención del COVID, y la verdad es que debe haber, o hubiese sido, desde hace mucho, consecuente, un mecanismo que permite el acompañamiento de un familiar hasta el último momento. Y eso es posible, yo creo que es posible. No se da, hay muchos prejuicios, hay muchos vicios, hay muchos problemas por negar la muerte, y todo, hasta lo político está muy perverso, muy, no vale la pena. Entonces, lo que se debería, bueno, deber no, habría que intentar dar mecanismos de acompañamiento de un familiar hasta el último momento. Incluso antes, o más bien, hasta que los intuben, porque para intubarlos los tienen que desconectar, poner en coma controlado. Entonces, una vez que los intuban, ahora sí, ahí ya no están. Están dormidos, están desconectados, están en coma, y no sabemos si evoluciona bien, regresan, si evoluciona mal, mueren. Punto. Pero ya están desconectados y el familiar ya los vio dormidos, tranquilos, y no sabemos cómo evoluciona. ¿Sí? Hasta ahí debiera haber un familiar acompañado. Ok, muchas gracias, Doc. Concretamente, ¿a qué se refiere con arreglar la maleta? Hacer la maleta es trabajar el ser sido, es decir, los recuerdos y la vida compartida. No voy a meter el refrigerador, ni la tele o la computadora a mi maleta. No, yo voy a tratar de acercar a los míos, a decirle a mis nietos lo que les quiero decir, si es que les quiero decir algo y tengo la oportunidad. Igual a mis hijos, no se diga a mi mujer, con eso sería más que, para mí, más que suficiente. Y en fin, hacer la maleta es buscar este momento íntimo, personal, donde uno resuelve su ser sido y está de acuerdo con serlo. Una vez que llega uno a ese momento, la verdad es que está tranquilo, está en paz. Y si soy cierto, mi papá era un hombre muy complicado, lleno de basura en la cabeza, pero cuando se estaba muriendo, era un hombre en paz. Y a mí me transmitió su paz cuando me dijo, ya hice la maleta y viajo ligero. Estoy tranquilo. Y se perdonó a sí mismo, perdonó a Dios, él era creyente, perdonó a los otros, y simplemente se murió de pelos, tranquilo, dormidito, como debe uno morirse, en su casa también, claro. Gracias, Doc. En el caso de pacientes terminales, ¿cómo afecta la conspiración de silencio al proceso de muerte y duelo, y cómo conceptualizar la muerte para evitar la obstinación terapéutica de parte de algunos médicos y familiares? Es bien bonito, y qué pena porque no puse esa diapositiva que hubiera estado muy bien,
La confabulación del silencio y otros fenómenos que suceden alrededor, la misma obstinación terapéutica, el abandono de personas, créanme que se ve, pero que nadie habla de ella, y están como cualquiera, son fenómenos de defensa del entorno sobre el paciente o del paciente frente al entorno. Si es del paciente, generalmente no sirve y el paciente mismo comienza a resolverlo. Pero el entorno no lo entiende. ¿Cómo resolver? Enséñenle a los médicos que los pacientes se mueren. ¿Sí? Yo hasta terminar mi especialidad y comenzar por, ahora sí que por una situación totalmente fuera de todo, atendí a una persona que se estaba muriendo y que me dijo, déjame morir en mi casa, sin dolor. Y yo dije, no, nos lo llevamos al hospital, le hacemos eso. No. Era un hombre ya mayor, con un cáncer muy terrible, y me dijo, no, por favor, solo quítame el dolor y déjame morir en mi casa. Y a mí me costó muchísimo trabajo. Vamos, yo no lo acepté, pero finalmente concedí que como el paciente no se iba a mover y no había forma, pues entonces le iba a quitar el dolor. Y se lo quité, y se murió. Pero yo no lo pude entender hasta mucho tiempo después, ¿sí? Que me daba cuenta de que después de él vinieron otro y otro y otro y otro, y todos pedían lo mismo. Y yo decía, no, ¿qué pasó? Y ahí me puse a estudiar la muerte, ¿sí? A estudiar, pero no estudié medicina. Estudié biología, estudié física, estudié filosofía, estudié todo lo que quería, elementos que me hicieran entender el fenómeno de la muerte. Fenómeno, no misterio. No lo que dice la cultura es el misterio, no, el fenómeno. Ahora, a los médicos, la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual le tengo un verdadero respeto, pero estoy muy enojado con ella. Tiene un curso en la escuela, en la Facultad de Medicina, ¿sí? En donde un curso opcional de tanatología, ¿sí? Tánatos, muerte, logo, sentido o razón, no estudio o tratado. Entonces hay que buscar el sentido y la razón de la muerte, que es lo que yo hice, ¿sí? Pero entonces, en este curso, yo les presenté todo un curso precioso que tengo, que lo di ahí precisamente en Iztacala, y que por eso me dieron el reconocimiento. Se los presenté a la Universidad Nacional, a la Escuela de Medicina, y pusieron a este señor que me invitó a dar una plática sobre cuántos fantasmas había visto yo en terapia intensiva. ¿Perdón? Sí, porque ya ves que vienen los familiares muertos de los pacientes para llevárselos. Dije yo, oye, no, espérate, no puedes enseñar eso. Y eso es lo que les están enseñando. ¿Cómo podemos esperar que haya razón y sentido de la muerte en una universidad que se niega a entenderla de manera racional? Con todo el respeto que me merece la universidad y la Facultad de Medicina, a la cual les agradezco todo lo que soy, ¿sí? En términos profesionales, no se vale que hagan eso. O sea, que sigan con esas tonterías, ¿sí? Y que no se dediquen a trabajar fisiología de la muerte, sistemas de asistencia terminal, oportunidades, ¿sí? Que dejen de estar hablando de eutanasia, ¿sí? Se pierden ahí en un pleito totalmente sin sentido. ¿Por qué? Porque fue un pleito que tuvo el Papa Pío XII con Hitler y que desde entonces están metidos en una bronca terrible. La Iglesia dijo que no estaba de acuerdo con la eutanasia como la proponía Hitler. ¿Y quién dice que Hitler estaba dando una eutanasia y no un exterminio? Entonces, no tiene ningún sentido. La palabra eutanasia, bueno, thanatos, muerte, buena muerte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Y a quién le importa? A nadie. Pero siguen discutiéndolo en todos lados como si supieran. ¿Sí? Yo ya no hablo de eso desde hace mucho. Yo hablo de muerte asistida como fenómeno que requiere ser entendido y atendido como el nacer, el crecer, el desarrollarse y el reproducirse.
Eso es lo que yo digo, si se puede, los pacientes se pueden morir tranquilos, punto. Y 40 años de estarlo haciendo con miles de pacientes, me dicen que sí es cierto, que sí se puede. ¿Mm? Y no tengo ningún problema. Nunca he tenido un solo problema. Lo que sí tengo es agradecimiento y bendiciones de todos los dioses, aunque no sea creyente, porque he atendido judíos, islámicos, católicos, pentecosteses, testigos de Jehová, de todas las corrientes bíblicas, de todas las corrientes religiosas occidentales, y algunos, porque he atendido monjes budistas y he atendido personas orientales que tienen otra cosmovisión muy diferente, pero que me han enseñado a entender que todos somos seres humanos y a la hora de la hora todos necesitamos de lo mismo, de un otro que sea compasivo. Lo que comienzo mi ponencia con Ubuntu, los africanos, Ubuntu, humanizar o humanizarte con el otro, ¿sí? Ser humano con el otro. La regla de oro, ¿sí? Hagan por mí lo que quisiera que hicieran por ustedes en una situación similar. Si estoy en estado terminal, que no tenga sed, insomnio y dolor. Si estoy en la condición de no persona, que no tenga sed, insomnio y dolor. Si estoy en una condición proactiva, instructiva, porque la naturaleza me dice que la vida ya se acabó y que lo que estoy pasando verdaderamente es entorpecer la vida de los demás, y estoy cansado como el doctor Godel, digo, bueno, pues entonces yo ya me voy, y no me muero, digo, no me suicido, termino mi vida porque estoy satisfecho, porque estoy suficiente de mí, porque he logrado y logré lo que quise lograr, ¿sí? Y no estoy huyendo, ni le estoy queriendo sacar al parche, no, estoy resolviendo la vida, ¿sí? Terminándola como quiero, donde quiera y como quiera. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por su participación, muchas gracias a todos por su asistencia. De esta manera damos por concluida esta conferencia. Muchas gracias, doctor Jaime. No sé si Gracias a todos. agregar algo más y pues muchas gracias a todos y nos vemos por aquí el día jueves. Sean felices y mueran en paz. Ahí nos vemos. Muchas gracias, doctor. Dios.